Mente. Bueno, ¿a qué le tenemos que prestar atención de los dos puntos que te decía? Y además todo lo que está pasando internacionalmente, ¿no? No, básicamente sería bueno despejar en el acuerdo con el fondo, primero, cuál es el desembolso finalmente inicial, esta historia de cuánto el fondo va a adelantar. O sea, primero se sabe que el acuerdo con el fondo van a ser 20.000 millones de dólares, que es más o menos lo que tenemos que pagarle al fondo en los próximos 4 años. O sea, el fondo nos presta para cobrarse, porque es la única forma que tiene de cobrarse, digamos. Nos presta con un nuevo préstamo, ¿verdad? Se cobra con un nuevo préstamo. Ahora, ese préstamo viene en tramos, una parte se desembolsa inicialmente y otras partes se irán desembolsando, imagino, con cada vencimiento que tenemos con el fondo a partir del 2026. Ahora, ese desembolso inicial es importante porque su monto, primero por cuánto es el monto, porque este año solo vencen 2.600 millones con el fondo. Segundo, si esos fondos que se vienen a reforzar las reservas. ¿Cómo, perdón? No, perdón. El monto que viene a reforzar las reservas y se pueden utilizar para intervenir o no intervenir. ¿Cuál va a ser la nueva política cambiaria que surja si es que surge una nueva política cambiaria a partir de ese acuerdo? En fin, se van a ir revelando las incógnitas que han generado que la Argentina esté antes del proceso o antes de la irrupción del Trump Gate o el caos de Trump, o antes del día de la liberación o del día del caos, ya habían generado un proceso de que el Banco Central dejó de comprar reservas, de hecho se empezó a vender, y que se empezó a subir la brecha cambiaria, ¿no? Lo de la inflación es distinto porque ya más o menos todos sabemos que andará en 2 y pico, posiblemente un poquito más alto que febrero, porque ha habido temas que, como siempre, febrero y marzo tienen algunas cuestiones estacionales. En el caso particular aquí fueron los alimentos, más el hecho de que marzo tiene estacionalidad con el tema de educación, etcétera. Así que yo te diría que no debe haber muchas sorpresas en la tasa de inflación, pero la mayor expectativa está en el tema del acuerdo con el fondo, ¿no? El lunes también visita a la Argentina el titular del Tesoro norteamericano. ¿Es una buena señal para el gobierno argentino de respaldo de su par norteamericano o es una cuestión de protocolo? No, yo creo que es una muy buena señal. Vamos a ponerlo así. Si en medio de este caos, el ministro de Hacienda de los Estados Unidos, que así es el equivalente, eso es lo que es un secretario del Tesoro, se sube en avión con otros empresarios y viaja, 10, 12 horas desde Washington a Buenos Aires, no creo que sea para sacarse una foto ni para comer asado. Me da la impresión de que primero es un fuerte respaldo político al gobierno del presidente Milei, y en segundo lugar se ha especulado si a partir de ese respaldo puede haber o no alguna línea adicional de fondos del Tesoro norteamericano o no. Bueno, eso es otra especulación que ignoramos, pero ya el hecho de que el secretario del Tesoro venga para Buenos Aires, insisto, en medio de este caos, no es que se viene de vacaciones, marca que hay un fuerte apoyo a la administración Trump, ¿no? Enrique, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hablando también justamente de los Estados Unidos y de estas definiciones que afectan a la Argentina, en las últimas horas habló también la secretaria de Agricultura de ese país, dijo que no habrá más carne argentina, hablando o haciendo referencia a este programa de America First, ¿no? La política. Desde el mercado ganadero algunos dicen, bueno, Estados Unidos igual tiene que importar carne, Argentina es una pequeña parte de las importaciones. ¿Cómo puede llegar a afectar esto a la economía argentina, al ingreso de dólares? ¿Qué impacto puede tener? No, bueno, a ver, la administración Trump es una administración caótica y mientras algún funcionario dice, bueno, todo el tema es contra China y con los demás somos todos amigos, otros hablan de estas cosas. Claro. O sea, la relación va a ser complicada porque esta idea absurda del presidente Trump de que su déficit comercial depende de su relación con los otros países y no de su macroeconomía, ha llevado a este tema de la relación de negociar bilateralmente con cada país para que haya saldo comercial cero, digamos, para ponerlo así. Imagínate que como el intercambio comercial del mundo
da cero, porque no comerciamos con otros planetas, no todos pueden ser todos son superavitarios, es imposible, o sea, algunos son superavitarios, otros son deficitarios, y sos superavitario con un país y deficitario con otro, es realmente absurdo todo el razonamiento que hay detrás. El razonamiento que hay detrás básicamente es que Estados Unidos está peleando su hegemonía, su supremacía con el crecimiento de China, y bueno, a partir de ahí vienen todas estas cosas muy estrambóticas. Ahora, volviendo a tu pregunta, Argentina, bueno, a ver, por desgracia, Argentina tiene básicamente poca inserción exportadora, digamos. Argentina es un país que está aislado, tiene pocas exportaciones que no sean commodities, o ahora se ha agregado combustibles. Hay algunas exportaciones industriales, por supuesto, pero más cercanas al Mercosur. Hay acero, hay aluminio, pero no tenemos una participación activa en el comercio mundial. Debemos ser el 0,2% del comercio mundial, o 0,4, no sé, no me acuerdo el número exacto. Entonces, la verdad es que el tema comercial no nos perjudica directamente, nos da alguna oportunidad con otros países, con terceros países, porque Argentina exporta lo mismo que Estados Unidos en términos de commodities y de algunos bienes, y que tengan un problema con Estados Unidos a lo mejor nos lleva a poder entrar en otros mercados, y por otro lado nos perjudica porque seguramente va a haber un desvío de comercio, y lo que se vendía a Estados Unidos se va a querer vender a otros países, y además, bueno, hay un tema de condicionalidades, o sea, el gobierno norteamericano tiene un informe anual, su secretario de Comercio tiene un informe anual que reporta las barreras que cada país le pone a sus propias empresas, y cuando se hace la lista de Argentina, lo que aparece más dramática, más fuertemente, porque hay cosas que han aparecido pero que ya se han levantado, es la famosa pelea por la propiedad intelectual y las patentes, sobre todo las patentes farmacéuticas, digamos, ¿no? Entonces, toda esa discusión va a estar presente, y otra vez, como discutís con alguien o con un gobierno que no sigue un patrón de reglas, sino que sigue un patrón de arbitrariedades o de discrecionalidad, bueno, esa discusión va a ser complicada. Te hago la última, Enrique Sebach. Ayer hubo distintas miradas sobre el paro y la cantidad de dinero que perdió la Argentina, si es relevante o no. Algunos economistas decían que es algo mínimo y otros decían es importante. Se habla de 800 millones de dólares a 200 millones de dólares. ¿Qué implica un paro de estas características para la economía argentina? No, esa cuenta la verdad es absurda, porque con ese criterio, cada vez que hay un feriado, deberíamos hacer la misma cuenta, y la verdad que me parece anecdótico. O sea, acá hay un mensaje político, o un mensaje en todo caso vinculado con la política salarial del gobierno, y la política y la reforma laboral que falta, y una larga historia con esta gente, con los sindicalistas. En fin, acá hay una cuestión que va más allá de la cuestión económica, digamos. Por supuesto, desde el punto de vista de micro, mucha gente se ha visto perjudicada porque ha tenido que usar colectivo en lugar de tren, o no ha podido ir a trabajar, o ha perdido el presentismo, o fábricas que tienen procesos continuos tuvieron que seguir trabajando, pero la verdad que esa cuenta respecto de cuánto se perdió, cuánto se ganó, me resulta absolutamente irrelevante, porque otra vez, con ese criterio eliminemos los feriados puente y todas estas cosas que tenemos los argentinos, y las cosas se recuperan al otro día, ¿no es cierto? Enrique Sebach, gracias por estos minutos. No, a ustedes, que sigan muy bien, chao. Enrique Sebach, economista, hablando de la situación internacional, la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, el paro de ayer, el acuerdo con el fondo y la llegada el lunes a la Argentina del titular del Tesoro.